militar por la muerte de 6 militares durante una práctica en el mar de Ensenada, en Baja California. Y a propósito de los nuevos casos de aspirantes asesinados, la ONU pidió a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad en la jornada. Los candidatos presidenciales hablaron de su estrategia de seguridad. Le cuento en qué se va a enfocar cada uno de ganar las elecciones. Y Francia se convirtió en el primer país en convertir el aborto en un derecho constitucional. Aquí le cuento los detalles. Bienvenidos a su espacio una vez más, ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Lo que acabamos de ver fue parte de los enfrentamientos que se registraron en el municipio de La Ruana, en Buenavista, Michoacán. De acuerdo con los reportes, 2 hombres resultaron heridos por balas perdidas después del conflicto que se mantuvo entre los Viagras y otro grupo delictivo que intentan tomar la plaza. Hoy, cientos de negocios no abrieron por temor a esta violencia. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Importante decirle que la parroquia de Santa María de Guadalupe reabrió sus puertas ya después de que el viernes había suspendido también sus actividades precisamente por estas balaceras entre los grupos delincuenciales que evidentemente son antagónicos. Y mientras tanto, en Guerrero, la esposa y la hija de Bruno Plácido Valerio, quien fue el fundador de las autodefensas del Estado, narraron el ataque armado que sufrieron hoy en la mañana. De acuerdo con las víctimas, circulaban sobre la autopista del Sol con dirección a la capital del estado, cuando al pasar la caseta de peaje fueron interceptadas por un vehículo con por lo menos 2 hombres con armas largas, quienes les dispararon en 3 ocasiones. Después de haberle cerrado el paso, la viuda de Bruno, quien venía además al volante, aprovechó para meter reversa, dar vuelta y regresar hacia la caseta de cobro, aunque tuviera que circular en sentido contrario. Ahí se resguardaron y aprovecharon la presencia de personal de la Guardia Nacional y, por supuesto, de la Policía del Estado. En el kilómetro 110 fue donde nos intersectó un coche color gris, donde iban 2 armados y nos alcanzaron a disparar. Fueron 3 tiros, pero al momento de que íbamos, pues mi mamá se tuvo que detener para que ellos avanzaran. Se intercalaron carros y fue lo que nos ayudó para retroceder. Nos regresamos a la caseta y fue donde pudimos pedir auxilio. Hablamos al director de Gobernación, al licenciado Francisco. Le pedimos ayuda con lo de seguridad y ahí esperamos hasta que nos pudieran auxiliar y nos resguardaron hasta acá. ¿Llevaban armas largas o cortas? Eran armas largas. Y precisamente Bruno Plácido, recordemos que fue asesinado muy cerca de la Secretaría de Salud de Guerrero en Chilpancingo el año pasado, en octubre del año pasado, y todo fue después de que había ya él creado la UPOEG en busca precisamente de restablecer la seguridad en aquella región. Y la violencia también se hizo presente en Cuernavaca, Morelos, este fin de semana. 2 hombres fueron asesinados y también 9 personas heridas. Todo esto como el resultado de un ataque armado afuera del bar Baby Queen. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron después de que se registró una riña dentro de este bar. Uno de los sujetos involucrados decidió retirarse, pero unos minutos después regresó con otros hombres y abrió fuego en contra del establecimiento y quienes allí se encontraban. Hasta ahora tampoco hay detenidos por estos hechos.
Y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, precisamente ahí en Cuernavaca, ha superado ya los 5,000 homicidios dolosos. En los primeros 2 meses de 2024 ya se suman más de 220 víctimas de violencia justamente allá en Morelos. Ahora, en este espacio le he platicado sobre la desaparición de 7 militares que se dio durante una práctica en Ensenada, Baja California. Bueno, sobre el tema, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya fue detenido el militar que estaba al mando justamente de estos elementos y que apareció además también un 6º cuerpo perteneciente a otro más de los jóvenes desaparecidos. Y la violencia en estas elecciones no para. Ayer fue asesinado otro candidato a un puesto de elección popular. Se trata de Alfredo González Díaz, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Álvarez en Guerrero. Alfredo González fue atacado a balazos cuando estaba circulando en su auto por el bulevar de esa localidad. Después del ataque que le platico, el candidato perdió el control del vehículo y se estampó en contra de los carriles laterales. La Fiscalía del Estado ya trajo esta investigación y no hay detenidos todavía, además de que se desconoce si es que la víctima había recibido amenazas. Recordemos que este abanderado del Partido del Trabajo estuvo el viernes pasado en el arranque de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Y con este, por supuesto, con este candidato suman ya 18 aspirantes por lo menos asesinados en este proceso electoral. Apenas ayer el aspirante había compartido, pues unas horas antes, además de haber sido asesinado, esta publicación que tenemos en pantalla, donde le deseaba pues un buen día a sus seguidores. Él era agricultor y además un constante usuario de las redes sociales, en donde precisamente compartía en su mayoría contenido relacionado con sus actividades diarias en su parcela de plátanos. Ahora, esta violencia se repite también en Veracruz, en donde hoy en la tarde fue asesinado Policarpio Ramírez Coria, ex candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas, pero también primo de Adolfo Ramírez Arana, líder del PRI en el estado. El exfuncionario iba saliendo de un restaurante cuando fue atacado a balazos por 2 sujetos y ya después de los hechos fue cuando las fuerzas de seguridad estatal implementaron un operativo policíaco para atrapar a los responsables, pero hasta el momento sigue sin haber informe de personas detenidas. Ahora, como respuesta a toda esta crisis de violencia de la que le he hablado el día de hoy en contra, específicamente de candidatos y políticos, los organismos internacionales ya reaccionaron también. Hoy el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado muy enérgico para que se proteja a los aspirantes durante el periodo electoral de nuestro país. In Mexico, several electoral processes will coincide in June, resulting in the planned election of more than 20,000 public officers, including the president. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence. Y al mismo tiempo, para frenar la violencia durante este periodo electoral, el clérigo sigue con esta tarea de intentar conseguir un pacto con el crimen organizado. Por un lado, por ejemplo, la diócesis de Oaxaca hace un llamado a respetar las decisiones y opiniones electorales para así celebrar unas elecciones seguras, mientras que por el otro, el episcopado mexicano anunció que creó un compromiso nacional por la paz con ciertos puntos muy específicos, y lo hizo para presentárselo después a los aspirantes presidenciales con quienes se va a reunir para esto precisamente el próximo 11 de marzo. No haya violencia de nada, y que seamos muy respetuosos de lo que el pueblo elige, que no los amenacemos, que no los obliguemos, que no los compremos, que no queramos comprar la voluntad y la libertad de las personas. Necesaria construcción de nuevo tejido social. No será posible en los contextos que tenemos de violencia, inseguridad, injusticia e impunidad que dominan la vida del país. Hoy hacemos un llamado a las candidatas presidenciales y el candidato presidencial para ser parte de un compromiso nacional por la paz. Y estas acciones del clérigo fueron celebradas por Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, quien además le pidió a las autoridades
que hagan su trabajo. La democracia tiene un gran enemigo en México, es el crimen organizado. Tenemos que frenarlo y los políticos tenemos que hablar de ello, así como lo están haciendo las iglesias y en particular la católica. Mi reconocimiento al episcopado mexicano por su valor y por su pertinencia en lo que hoy nos dice. Y mientras todo esto sucede, los candidatos a la presidencia han puesto ya sus sugerencias sobre la mesa. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella presentó las líneas generales de su estrategia de seguridad y justicia en caso de ganar las elecciones y dice también que es respetando lo que se ha hecho hasta ahora por parte de la 4T. Nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Xóchitl Gálvez también presentó sus ideas, afirmó que su proyecto no es el de Felipe Calderón, pero tampoco es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que aclara que ella va a reforzar, por ejemplo, las policías municipales y cuestiona al gobierno actual por su estrategia de abrazos a los delincuentes. La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, o sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Y por su parte, Jorge Álvarez Maínez criticó la inseguridad en el país desde un evento con estudiantes del ITESO en Jalisco. México vive una etapa de horror. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana y además una escala de impunidad. Lo que diríamos es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país. Ahora, hagamos este esfuerzo de acercar la lupa también a nivel de la capital del país, porque se están preparando, por supuesto, igualmente aquí los candidatos quienes van a participar en algunos debates organizados por el INE. Y para hablar justamente sobre el tema, hoy en la noche nos acompaña ya Carolina del Ángel Cruz, presidenta de la Comisión de Debates de este Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias, Paola, gracias por el espacio. Bueno, primero, lo que sabemos hasta ahora es que este encuentro oficial a la jefatura de gobierno, el primero de ellos va a ser el 17 de marzo a las 8 de la noche, pero nos gustaría entender un poco el contexto en el que se va a dar, el lugar, los temas que se van a tratar. Claro que sí, pues mira, tenemos ya en una primera definición, como bien lo mencionabas, la fecha, la hora, domingo 17 de marzo, 8 de la noche, el en dónde está en una licitación pública que se concluye el día de mañana. El día de mañana ya podremos estar en posición de decir en dónde se va a transmitir, quién va a ser la empresa que nos va a apoyar con la puesta a disposición de la señal para todas las televisoras y radiodifusoras. Los temas también están por definirse a partir de las posturas de los partidos políticos, que debo decirte, pues son los que están de auge en la ciudad. Las propuestas que están en la mesa son varias, son más de 10, entre ellos agua, seguridad, violencia contra las mujeres, y así tenemos muchos temas de los cuales apenas lo estaremos definiendo en esta semana. Pero lo que hoy ya tenemos también, y creo que eso es muy importante para la gente, quiénes van a moderar este primer debate, que de una primera instancia se había acordado que fueran 2 personas moderadoras, de preferencia un hombre y una mujer, y así lo logramos. Y la moderación va a estar a cargo una mujer, un hombre, Víctor Hugo Michel, que entiendo yo es muy conocido también de la televisora, y también Blanca Becerril. Serán las 2 personas que estarán moderando el primer encuentro el 17 de marzo, un encuentro que estamos considerando se da alrededor de hora y media. Bien, platíquenos entonces un poco más a propósito del formato y, por supuesto, en dónde se va a transmitir para las personas que quieran seguirlo. Pues mira, la transmisión va a ser en toda la Ciudad de México.
De entrada, los canales de televisión pública, por norma, tienen que transmitir los 3 debates de jefatura de gobierno. Sin embargo, pues sabemos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene claro que la gente se mueve en muchos aspectos, en muchos escenarios para ver este tipo de contiendas, no solo la televisión abierta, también internet, redes sociales, plataformas de los propios medios de comunicación. Entonces, en muchos espacios, las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, YouTube es una herramienta muy utilizada por la ciudadanía en general, y reitero, una empresa que gane la licitación estará transmitiéndolos también desde sus propios canales. Hoy son 3 las que están participando, no quisiera adelantarme por cuestiones obviamente legales, pero son 3 grandes empresas las que están participando de este proceso que se definirá el día de mañana. Bien, el diputado Roifit Torres había propuesto que esto fuera pues de carácter obligatorio para los 3 candidatos, y entiendo que el instituto dijo, pues mejor no van a ser obligatorios. Cuéntenos un poco sobre esto. Pues mira, no es que no quisiéramos, es que la ley de la Ciudad de México no dice que sean obligatorios. Vimos un poco ocioso poner una obligatoriedad en un acuerdo que no tenga un sustento legal, porque además, al no estar obligados en la norma, no existe una sanción por no asistir. Más bien el instituto, el Consejo General, abogó por el compromiso de las candidaturas así presentarse. No podíamos ir más allá de lo que decía la ley. Bien. Y pues hacemos votos porque el Congreso de la Ciudad de México regule esta obligatoriedad también para las candidaturas, porque creo que todo el mundo, o bueno, parece que hay muchas voces, entre ellas la mía de forma personal, no hablo a nombre del instituto, que creo que sí deberían ser obligatorios, pero necesitamos una norma que así lo diga. Un acuerdo del Consejo General carecería de esta fuerza coercitiva. Si obligamos y no hay una sanción para el caso de que no asistan, no tiene razón de ser un obligatorio. Claro, tendría que ser vinculante. Y por último, nada más preguntarle sobre los otros 2 debates que algunos pensábamos seguramente iban a darse, pero luego también se entendió que era una posibilidad que esto no ocurriera. No, sí se van a llevar a cabo 3 debates. Este instituto tiene que organizar 3. Las fechas, digamos que vamos caminando paso a pasito para ir acorde a las propias necesidades de las campañas y de la ciudadanía. Sí van a ser 3. El acuerdo que tenemos es que son 3 meses de campaña a jefatura de gobierno, y la intención es que sea uno, ya el de marzo, ya está dada la fecha, 17 de marzo, y estaremos buscando de preferencia domingos de abril y de mayo. Entonces, no, sí son 3, pero además estaremos organizando en total 55 debates en la Ciudad de México. Entonces, debates vamos a tener muchos, y sí, bien, los 3 de jefatura de gobierno. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carolina del Ángel Cruz, presidenta de la Comisión de Debates del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes porque nos dice todavía van a haber actualizaciones, así que por ahí le estaremos molestando si nos permite. Gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias, Paola. Ahora, vamos a pasar a este asunto. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de ahora va a dedicar tiempo de sus conferencias mañaneras para dar clases de historia y que así los mexicanos conozcan el origen y motivación de la 4T. Y justamente hoy fue su primera clase, que duró 12 minutos, y ahí repasó la vida del cura Miguel Hidalgo y su importancia, que por cierto se apoyó también en su propio libro que se llama Gracias. Ahora sí, vámonos con la cápsula de historia. Préstame el libro. Yo quiero hoy hablarles de lo que cuento en el libro, en este capítulo que se llama El humanismo mexicano, acerca de la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Quiero que se conozca bien, porque era un luchador social, era un humanista, un gran dirigente, un cura bueno, rebelde. Bueno, ahí las cosas. Y la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, pues denunció a Arturo Saldívar ante la Fiscalía General de la República por presuntamente realizar actos indebidos e ilegales durante su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto después de que hace apenas algunas semanas el propio presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que intervino respetuosamente en las decisiones de los magistrados con la ayuda del ministro en retiro. La panista que está denunciando esto mencionó que espera que la autoridad desarrolle una investigación profunda de este caso y así esclarecer las responsabilidades del propio Arturo Saldívar.
Ahora en Quintana Roo, activistas ambientales denunciaron recientemente el cierre de la cueva conocida como Oppenheimer debido a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. De acuerdo con uno de ellos, integrante del colectivo Sélvame del Tren, que realizó pruebas al agua dentro de la caverna, dice que encontró corrosión de hierro que pues está contaminando los recursos naturales del acuífero Maya, y es que según lo que explica por las autoridades, las estructuras de este tren tienen un recubrimiento para evitar esta corrosión. Una muestra del agua que está justo junto al pilote para ver si es hierro. Si se pone azul, quiere decir que tenemos presencia de hierro disuelta en el agua. Es muy claro que tenemos hierro que se está corroyendo de los pilotes. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, hoy colectivos y familiares de Manuel Guerrero, que fue arrestado en Qatar por ser homosexual, se manifestaron para exigir su extradición. Volvemos. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo en las últimas horas? Donald Trump regresó a las boletas electorales del estado de Colorado después de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que implicaba al expresidente en los ataques al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ante esta noticia, Donald Trump calificó este hecho como una gran victoria a su favor, y este fallo se dio sin la presencia de los jueces dentro del tribunal, ya que no se tenía previsto una audiencia presencial hasta el 15 de marzo. Ahora, en otro tema, aquí le platiqué sobre Manuel Guerrero, un mexicano que fue arrestado en Qatar solamente por el hecho de ser homosexual. Hoy colectivos y familiares se manifestaron afuera de la Embajada de Reino Unido en México para exigir que los dos países intervengan en su extradición, porque aseguran que el mexicano está siendo torturado por las autoridades del país árabe para compartir la lista de sus parejas sexuales y también sean detenidas. Recordemos que tanto México como Estados Unidos pueden intervenir en este caso, porque Manuel Guerrero cuenta con doble nacionalidad. Víctor Hugo Michel, nos traes un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana en la portada de Milenio Diario, siempre tu espacio. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches. Así es, tenemos la información de la edición de mañana de Milenio Diario, la edición de Milenio Diario Nacional, y me voy con la que va a ser nuestra nota principal, un reportaje muy interesante de nuestra compañera Fanny Miranda. Resulta que el gobierno capitalino está negociando con varias empresas privadas aquí en la capital para pedirles que también aporten parte del agua que tienen concesionada. Son 26 empresas. No te menciono los nombres para que los lean mañana, porque estamos hablando de algunos de los principales consorcios de la capital, y el gobierno capitalino les está pidiendo que entreguen parte del agua que tienen para paliar esta crisis que tenemos derivada de la escasez de agua en el sistema Cutzamala. Un reportaje para leerlo, Paola. Y también, por supuesto, los invito a leer columna de nuestra compañera Rana Foroohar del Financial Times, algo muy interesante. Mañana es el Super Tuesday, el Super Martes, y van a las primarias en 15 estados de Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden, no es un secreto, no hay duda sobre quién va a ganar, van a ganar ambos, pero lo interesante es la lectura que se desprende sobre este Super Martes. Rana Foroohar nos explica que podría darse un voto oculto en contra de Trump porque los republicanos ya están cansados del expresidente estadounidense. Los invito a leer esa columna. Y también, hablando de columnas, está la de nuestro compañero Jorge Cepeda Patterson. Él habla sobre cómo viene la contienda presidencial aquí en México y enumera los 4 escenarios que, según él, podrían descarrilar una eventual campaña, una eventual victoria de Claudia Sheinbaum. Me refiero a un escándalo mayúsculo de la 4T, errores de ella, errores en los debates y también una crisis económica. Escenarios que podrían afectar la contienda y la posible victoria de Claudia Sheinbaum, de acuerdo a Jorge Cepeda Patterson. Lo que tenemos mañana en la edición nacional de Milenio Diario. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Víctor Hugo Michel. Bueno, y para irnos bien y de buenas haciendo este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas, hoy Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su constitución. El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34, donde se va a señalar que las mujeres tienen la libertad garantizada de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo.
Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Contre 72. Gracias por haberme acompañado en este su espacio de las 11 para los 30 minutos de información que necesita. Descanse y nos vemos por aquí mañana.